Estamos felices, contentos porque estamos en hora de adoración, amigo querido, usted que está allí sintonizándonos a través de la radio y la televisión. Estamos felices y contentos de poder saludarles en esta ocasión especial porque todos estamos en esta hora para adorar, para glorificar el nombre de nuestro Dios. Sin más preámbulos, vamos a implorar esa presencia del Espíritu Santo con nosotros. Para eso me voy a inclinar en este lugar aquí y les pido también que ustedes en sus hogares o donde quiera que se encuentren, pues puedan también unirse a esta oración. Padre Creador del cielo y de la tierra, qué bueno poder hablar contigo, comunicarnos contigo. Eres especial, eres maravilloso, eres lo mejor y el centro de nuestra vida, oh Dios. Ahora, Señor, imploramos que tu Espíritu Santo pueda estar con nuestros amigos, también aquí con nosotros. Gracias, oh Dios, porque tú estás dirigiendo este mensaje de principio a fin, oh Dios. Ahora están pasando muchas cosas en el mundo, oh Señor. Sabemos que tu pronto regreso está cerca. Queremos ir al hogar celestial. Así que ven pronto, Señor. Gracias por ese sacrificio de Jesús, que si no fuera por eso no podríamos entrar en este maravilloso plan de salvación. Ayúdanos, Señor, a seguir hacia adelante y hacia el cielo. Dios, queremos irnos contigo, pero no solos. Así que, oh Señor, te pedimos que puedas hacer grandes cosas, grandes maravillas, así como lo hiciste en el pasado, en el presente también te puedas manifestar y también pues en el futuro. Gracias por esa esperanza que nos has dado a través de tu palabra. Ahora, Señor, gracias porque estás aquí. Te podemos sentir de manera especial. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, amigos, ahora es el momento de escuchar. Y si usted se conoce allá la letra, puede también cantarla donde quiera que esté pues sintonizándonos. Con nosotros está la hermana Ana Salgas. Ella está pues tocando el hermoso sonido del violín. De seguro a muchos le gusta escuchar este instrumento y pues Ana también está haciendo de instrumento para llevar paz a los corazones. Así que gracias, Ana, adelante.
Dios te bendiga, Ana, y a tu familia. Qué bueno, a nuestros amigos. Nos alegra también que se hayan gozado esta interpretación musical ahí a cargo de Ana Salgas. Gracias a nuestra hermana que siempre ha estado dispuesta allí a colaborar con nosotros en este ministerio. Muy bien, vamos al tema de hoy, mi casa, casa de oración. Y pues me alegra poder hablar con todas las personas que nos escuchan desde sus hogares. Así que gracias a la tecnología de hoy en día es posible para gran parte de la población pues comunicarnos con nuestros seres queridos. Los más jóvenes pues tal vez no recuerde que hace algunos años los celulares pues no existían. Y pues parecerá increíble, pero los teléfonos tenían que estar pegados a un cable todo el tiempo. Y no se podía sacar de la casa el teléfono. Y solamente los padres de mis amigos más que tenían más dinero, pues podían darse ese lujo de tener un teléfono fijo en su casa. Y sí, suena a cuento de hadas ya hoy día. Y es que yo soy posiblemente un dinosaurio o algo así, ¿no? Es posible que ya pues no soy un adolescente, pero solamente pues en las historias de ciencia ficción podíamos ver a una persona hablando por otra con un aparatito así en la mano. Y hoy día pues no solamente están las videollamadas que nos ayudan, ¿verdad?, a sobrellevar esta cuarentena mundial, sino que también podemos trabajar desde nuestra sala. Los chicos pueden también pues recibir inclusive las clases sin ir a la escuela y pues mirarnos aquí llevando la palabra del Señor a muchas personas que están deseosas de escuchar la palabra de Dios. El Señor pues actúa de muchas maneras, de muchas formas que pues ni siquiera nos podríamos imaginar y pues nuestra limitada mente humana no logra comprender toda la complejidad del plan maravilloso de Dios. Vamos al registro sagrado rápidamente. Vamos al libro del profeta Isaías en el capítulo 55, el verso 9 del profeta Isaías. Dice así la palabra del Señor: mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más alto que los cielos sobre la tierra. Así que aquí estamos en una cuarentena, en medio de una pandemia, encerrados en nuestras propias casas. Algunos ya están estresados de pasar tiempo con sus propias familias, porque hasta ese punto hemos llegado, a deshumanizarnos. Y muchos pues preguntan, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué el Señor no hace algo para ya detener esta situación? Pero la pregunta real es, ¿cuál es el plan de Dios al permitir todo esto? Pues vamos a Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29, ahí en el capítulo 29, el verso 11. Porque yo sé los pensamientos, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Así que no es que Dios no intervenga, es que todo esto hace una parte del plan de Dios. ¿Qué estás haciendo en todo este tiempo en casa? Quizás dormir toda la tarde, ver todas las películas que puedas, o probablemente no estás haciendo nada. Dios está dando señales y nos está entregando tiempo valioso, tiempo que seguramente antes no teníamos por estar metidos ahí en nuestros propios asuntos. Así que no digas que estoy aburrido porque no tengo nada que hacer ya. Como cristianos nosotros debemos estar listos al llamado del Señor, estar preparados para realizar su obra y tener esa completa disposición de hacer su voluntad y pues poder contestar a su llamado, como lo hizo Isaías, capítulo 6 de Isaías, el verso 8. Dice así la palabra de Dios: entonces oí la voz del Señor que decía,
¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondió, aquí estoy, envíame a mí. Pero tranquilos, lo que el Señor planea no es que nosotros salgamos a predicar en medio de la crisis para que nos contagiemos, no es eso. Entonces, ¿a dónde debo evangelizar? ¿A quién le voy a predicar? Pues está bastante claro que a tu familia. Haz de tu casa, de tu oración, tu casa primordial, donde tienes ahí esa morada, sea un refugio donde toda tu familia pueda encontrar a Dios. Un lugar privilegiado donde el Espíritu Santo pueda llenar cada corazón con la paz que solamente proviene de Él y la palabra de Dios sea el principal alimento. Dios no ha permitido toda esta situación para que te alejes de la iglesia, sino para que lleves a Dios hasta tu hogar. Hace unos años recuerdo que una hermanita de la iglesia, ya bastante mayor, diaconisa de la iglesia, muy trabajadora, siempre que hablaba conmigo me mencionaba, mire, el mismo texto, el mismo versículo. Una y otra vez, ella siempre hablaba de lo mismo. Ella pues se había bautizado y después de casarse y su esposo y sus hijos pues no le gustaba asistir mucho a la iglesia, así que ella ni siquiera sabía dónde pues se encontraba este versículo, pero siempre lo recordaba como si fuera su texto preferido. Y pues precisamente en la Biblia está, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ella decía. Y tiempo después, diciendo el año bíblico, pues yo también lo encontré en la palabra de Dios y es uno también de mis textos preferidos. Está en Hechos capítulo 16, el verso 31, Hechos 16, 31. Allí dice, cree en el Señor Jesucristo, en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Al principio, cuando la hermana me hablaba de ese versículo, yo pues no entendía muy bien el texto, lo que pues es complicado a veces, porque no es que sea tan complicado, sino que cuando lo leemos así de primera intención, pues vemos una cosa, pero entonces podemos profundizar más en el texto. Y yo pues como que entendía la salvación solamente de algo personal, algo que solamente es entre tú y yo, y entre tú y Dios y se acabó. Y pues no me cabía en la cabeza de que la fe de una sola persona en tu familia puede hacer que todos se salven, fíjese. O sea, que si a sus familiares no les gusta la iglesia y les gusta ir a tomar alcohol, andar en los bares, como la fe de esta hermana, pues iba a hacer algo para que ellos se pudieran salvar. Bueno, vamos a ver más lo que dice este texto. Sería como hacer trampa posiblemente. Pero la verdad estaba ahí en el mismo texto y dando el contexto, estas palabras las expresa Pablo cuando se encontraba allá en la cárcel junto a Silas y fueron torturados. Y en la noche comenzaron a cantar alabanzas a Dios, oraban con todo el fervor. Se produjo un fuerte terremoto allí que abrió la celda y cuando el carcelero vio eso pensó que todos los presos entonces se habían escapado y él con el miedo por el castigo que iba a tener como era el que estaba a cargo de la cárcel, cuando se iban a enterar los superiores, pues él con ese miedo saca su espada y entonces planeó quitarse la vida él mismo allí en medio de esa desesperación que tenía. Pero Pablo, viendo lo que intentaba hacer, lo detuvo, lo detiene. Y entonces ese guardia ve en Pablo el amor de Dios y realizó la pregunta más importante de la humanidad. Vamos allá a Hechos en el capítulo 16, el verso 30.
Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Continúa en el 31. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Ahora todo tenía más sentido en mi mente, pero seguía teniendo dudas sobre lo que significaba que toda tu casa sería salva si solo tú crees. Pero la respuesta, fíjate, me llegó más rápido de lo que esperaba. En Hechos capítulo 16, el verso 32 y 33, luego dice allí, le expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. Y a esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Ahí está el secreto. Eso era lo que yo no lograba comprender. La fe de aquella hermana no era que solo porque ella creyera su familia sería salva. Era que si su fe y su trabajo de evangelismo era lo suficientemente firme, Dios podría llegar a sus corazones por medio de ella. Nosotros podemos ser el medio por el cual Dios toque el alma de todos nuestros seres queridos. Amén. Tal vez tú que me estás escuchando, me estás viendo, al igual que aquella hermana de la iglesia, tienes familiares que no se encuentran firmes en los caminos de Dios. Tu esposo quizás, tu esposa quizás, tus hijos, tus sobrinos, tus hermanos, tus padres, tu madre, o tal vez un amigo que aprecias, la suegra, el suegro. Si quieres compartir la eternidad junto a tu familia, entonces debes trabajar para que eso sea una realidad. Y el Señor es el que va a recompensar ese esfuerzo. ¿Cuántas horas dedicas a predicarle a tus familiares que todavía no conocen a Dios? ¿Cuántas veces has intentado darle estudios bíblicos? ¿O estás esperando a que llegue otra persona a entregarles ese maravilloso mensaje que tú lo tienes? Lo que está ocurriendo no es porque Dios quiera reducir tus planes por estar en medio de una cuarentena. El plan de Dios para ti es mucho más grande. La recompensa es mucho más gratificante, la salvación de toda tu familia. ¿Quieres reclamar la promesa de Dios? De que si crees, serás salvo tú y tu casa. Entonces debes estar listo para proclamar las mismas palabras que Josué dijo en el capítulo 24, el verso 15. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Y es que si quieres protección para tu familia, la vas a tener. Si quieres la salvación que llegue a todos los rincones de tu hogar, va a ser así. Pero recuerda que no solamente basta con creer, no solamente basta con tener fe. Debes poner toda tu disposición. Debes producir esa obra del testimonio necesario. O sea, hay que conducirse bien, hay que dar un buen ejemplo para el hogar, para que eso sea una fortaleza. Debes dedicar horas de rodillas, horas de estudio bíblico. Muchas horas más predicándole la palabra de Dios a tu familia. Cree. Pero no solamente quédate en creer y ya. Porque Santiago capítulo 2, verso 17, allí nos dice la palabra de Dios, así también la fe por sí sola
si no tiene obras, está muerta. Así que muchos quieren salir a evangelizar, tienen sueños de llenar estadios con predicaciones, ser instrumentos del Espíritu Santo para ayudar en la obra misionera. Que cientos y cientos de almas terminen en las aguas bautismales cada vez que ellos suben a la plataforma. Y eso está bien. Pero ¿de qué te sirve salvar al mundo y perder a los de tu casa? Cuando quieras salir a dar estudios bíblicos, cuando quieras predicar, entonces recuerda las palabras de Jesús en el libro de Marcos. Marcos, cuando Jesús llegó allí a la zona de los Gadarenos o Gerasenos, como dice también en el texto griego, encontró con un joven que estaba endemoniado, que residía, él estaba viviendo en las tumbas. Tenía su casa en el cementerio. ¿Usted se puede imaginar eso? En muchas ocasiones a este muchacho lo habían amarrado con hierros, con cadenas, pero que muy fuertes, porque el muchacho era peligroso y nadie podía controlar a este muchacho. Estaba en tan mal estado que se lastimaba él mismo con piedras filosas. Y al ver a Jesús, este joven endemoniado se dirigió hacia él y postrándose, gritando, pidiéndole que no le atormentara. Lo vemos en Marcos capítulo 5, el verso 8. Es que Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. Este demonio se presentó como legión. Y le rogaron a Jesús que le permitiera entrar en una manada de cerdos grandes que estaba por allí cerca. Como unos 2,000 puercos, lechones, marranos, cochinos, como ustedes los conozcan en su territorio. Jesús los expulsa a los demonios y entonces vienen a parar de inmediato en los cerdos. Y se tiran por un barranco y allá se ahogaban sin dejar ni uno con vida. Los pastores de los cerdos, pues obviamente estaban asustados y todos sus animales fueron poseídos. Así que imagínense usted, estaban traumados, estaban horrorizados. Fueron a buscar a todas las personas del pueblo que cuando pues llegaron inmediatamente, ahí en Marcos 5:17, dice, y entonces toda la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. O sea, estas personas, en vez de alegrarse por el milagro de salvar a ese joven de esos demonios, solamente se preocuparon por los daños materiales, las ganancias, en lugar de hacer un agradecimiento a Jesús. Lo acusaron. Lo botaron de sus tierras. Y todo pues suena como una historia de personas que son desagradecidas, ¿verdad que sí? Jesús y sus discípulos ahora debían salir sin poder predicar en aquel territorio. Parecía que todos sus viajes, eso fue en vano, el viaje ese tan largo que dieron, pero no fue así. Marcos capítulo 5, verso 18, allí vemos en el Evangelio que mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. La obra de Jesús, fíjese que no fue en vano. Logró salvar una vida. Un nuevo discípulo dispuesto a seguirle a cualquier lugar donde Jesús fuera para entonces predicar, para entonces dar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Y seguramente sería una gran ayuda para la labor de Cristo, pero el Señor tenía otros planes para él. Marcos capítulo 5, verso 19, Jesús no le permitió, sino que le dijo,
ve a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Al primer lugar al que debes ir a predicar, el primer lugar al que debes llevar la palabra de Dios, tu principal grupito de estudio de la Biblia, debe ser tu familia. Tu tío, tu abuelo, tu gente. ¿Has recibido a Dios en tu corazón? Si Él ha llenado tu vida, ha sanado tus heridas, si tú conoces la salvación de Dios y su amor incondicional, entonces ahí es tu misión, llevar el mensaje a tu casa, a tu hogar. Si este joven se hubiera ido con Jesús, ¿qué hubiese pasado? Mire, no habría quedado nadie allí en el área de los Gerasenos que pudiera plantar la semilla del evangelio. Ve a tu casa, a los de tu familia y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho por ti. Cuéntale cómo Él ha cambiado tu vida. Cuéntale de tu felicidad. Cuéntale que es una alegría estar en los caminos del Señor. Es emocionante estar en los caminos de salvación y tal vez tú eres la única persona por medio de la cual Dios pueda llegar a algún corazón en particular. Dios te ha salvado para salvar a toda tu familia por medio de ti. Tú eres el instrumento para que el Señor pueda llegar a tus seres queridos. Así que no me voy a cansar de decirlo. No puedes esperar que Dios bendiga tu hogar donde no le ha invitado usted a entrar. He notado en muchos años en la iglesia que a muchísimos hermanos, se les hace difícil darle estudio bíblico a su familia y especialmente cuando ellos no nacieron en la iglesia, especialmente a los más jóvenes. Muchos hermanos prefieren darle 100 estudios bíblicos a desconocidos que a uno de su familia. Puede ser un familiar muy cercano y no. Los cristianos, nosotros preferimos tocar las puertas de unos desconocidos que ir y dar un estudio bíblico a los padres, al esposo, a la esposa, al hermano, al tío, a la tía, a la sobrina. Esto pasa. Ahora, hay algunas razones. Vergüenza, por pena, por no tener el testimonio adecuado. La primera razón, pues, es vergüenza. Pero ¿y qué van a decir de mí cuando les comience a hablar de Dios? Es que mis amigos que no son de la iglesia me van a llamar, como dicen por ahí, como hay una canción, ¿verdad? Una alabanza. Y si me llaman el loco, ¿ah? Me van a decir, no, tú eres un evangélico loco. Ahí viene el adventista. Si les propongo darle estudios bíblicos, no, pero qué bochorno. Que me comparen con los loquitos esos que van de puerta en puerta. Es que se van a reír de mí. Mejor con ellos, pues yo me comporto como si no pasara nada. Triste lo que está sucediendo, muy triste, sí, hermano. Pero muchos hermanos en la iglesia guardan estos pensamientos en su corazón. Y esto solo pasa porque nuestra fe es débil. Nuestra convicción en los caminos del Señor, estamos flojos. Y nuestra relación con el Espíritu Santo no se ha afirmado lo suficiente para llevar de manera real su mensaje. No importa cuántos estudios bíblicos das alrededor del mundo. Si te da vergüenza hablarle a tu familia, hablarle a los más cercanos de ti, entonces te estás avergonzando del Evangelio. Y sabemos qué sucede cuando nos avergonzamos del Señor. Porque vamos a Marcos capítulo 8, el verso 38, nos dice así la palabra del Señor. Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras,
en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Así que no debemos bajo ninguna circunstancia avergonzarnos de Dios y del Evangelio. Si sentimos rechazo en nuestro corazón de que nos miren mal por llevar el Evangelio, entonces nuestra fe no es digna del reino de los cielos. No tengamos vergüenza. Vamos, hermanos, actívese. No tengamos la vergüenza de las burlas, los comentarios. Oye, si los apóstoles y los profetas, los hombres de Dios, cuyos testimonios se encuentran en la Biblia, sus nombres son escritos en el libro de la vida. Ellos no sintieron vergüenza, ellos no sintieron temor de entregar hasta sus propias vidas, inclusive, por el mensaje de salvación. Otro gran motivo porque muchos hermanos prefieren predicar fuera de su casa que en su propio hogar es que las personas dentro de su casa lo conocen mejor, ¿verdad?, que los desconocidos. Obviamente ustedes me estarán diciendo, pero eso es precisamente lo que debería hacer las cosas mucho más fáciles, no más difíciles. Porque el problema de que tus familiares pasen tanto tiempo contigo en tu hogar a la hora de predicarles es porque ellos sí conocen tus fallas. Ellos sí saben cuáles son esos pecados que cometes en tu casa y que ningún hermano de la iglesia conoce. Recuerdo que en una campaña de evangelismo nos propusimos a que cada hermano pues invitara a 2 vecinos. Y fue una buena idea que les llevara estudios bíblicos y luego pues con un proceso bien organizado de contacto, de acercamiento, pues los invitaran entonces a la iglesia. Esa semana que iba a ser la campaña. Todo se realizó, muchísimos detalles y mucho cuidado con todos los hermanitos que se estaban emocionando con la campaña. Y parecía que todo iba bien, un éxito. Y los hermanos pues reportaban que la estrategia de evangelización, de acercamiento estaba dando resultados, funcionaba, iba de maravilla y que ya casi todos estaban recibiendo los estudios bíblicos. Algunos solamente pues querían la visita en la oración y otros pues estaban un poco apáticos al mensaje, pero la semilla estaba siendo plantada. Así que estaba dando resultados. Después pues llega la hora de la visita de los pastores, de los ancianos. Antes de la campaña visitamos a cada hermano hasta su casa. Fuimos a los vecinos. Todo iba muy bien hasta que llegamos entonces a la casa de una hermana que no quería que la visitáramos. No quería que visitáramos los vecinos. Y al principio ponía excusas que usted no se imagina, que no iba a estar, que ese día en su casa iba a haber una reunión o que había otra cosa que tenía que salir, que sus vecinos no querían recibir la visita. Bueno, decía de todo. Como pues nosotros tampoco queríamos forzar esa visita, pues solamente nosotros pues visitamos la hermana, desde su casa oramos así, casi de lejito, para que Dios pues vaya ablandando ese corazón y ablandando el corazón de sus vecinos. Entonces, al salir, yo estaba un poco triste porque seguramente, pues, se me nota en la cara porque un anciano propuso, pastor, como los vecinos no nos conocen, nos vamos a acercar, vamos a tocar la puerta y así, pues, si nos rechazan, pues la obra se intentó igual. Y cumplimos nosotros con nuestra parte con Dios. Y a mí me encantó la idea y pues teníamos unos folletos y todo listo. Tocamos las puertas entonces de la vecina y nos abrió una señora allí que para nuestra sorpresa nos recibió, fíjese, con mucha amabilidad. Nos hizo pasar,
oramos con ella muy amablemente, cantamos un par de himnos y le dejamos una cita bíblica. Estaba muy feliz la señora con un mensaje y yo pues salí contentísimo, satisfecho de lo que rápidamente Dios había contestado nuestra oración. Incluso como vimos pues que la señora estaba dispuesta a escuchar la palabra de Dios, pues entonces le invitamos a la campaña. Hermanos, la señora nos dijo pero rápidamente que sí, que ella el sábado estaba allí en la iglesia, que a primera hora, que le iba a decir, mire, a su esposo, a sus hijos, para que pues la acompañaran también. Y nos dio las gracias y todo eso, nos ofreció hasta agua y todo lo demás, unas galletitas y todo, bien amable la señora. Y ustedes tal vez pues no me crean, pero yo le estaba pidiendo al Señor en oración que enviara a alguien a enseñarme la Biblia, fue lo que nos dijo la señora. Yo rápido, pues mire, me llené de alegría porque unos segundos después, entonces mi cerebro empieza a trabajar y entonces me surgen unas preguntas, pero hay que ser prudentes, así que nos despedimos y nos fuimos. Esto era una enorme victoria, hermano querido, dirigido por el Señor. Así que nos fuimos, no dijimos nada más. El sábado, ¿quién apareció allí? La vecina. Y no sola, apareció con el esposo, con sus 2 hijos, pero la hermanita no apareció ese sábado. Y yo estaba feliz, o sea, con el éxito de la campaña. Eso fue glorioso, poderoso, había fuego allí. Y la iglesia rebosaba allí de visitas, estaba llena, flores por todos lados. Eso estaba precioso, hermoso. El Espíritu de Dios se movió de forma especial allí, transformando vidas. Pero entonces cuando salgo al pasillo, usted sabe que acostumbramos en muchas ocasiones saludar afuera a los hermanitos, así que me encontraba allí en la puerta despidiéndome normalmente. Todos cuando entonces la vecina se me acerca y me dice, gracias por invitarnos. Y acordándome pues, le dije, oye, Dios siempre tiene un plan para todos nosotros. Y lo que me asombra es que usted no conociera a otros cristianos que estén cerca de usted, que la invitaran a alguna iglesia. Y la señora me contesta, cristianos sí hay. Yo tengo una vecina que va a la iglesia, pero esa señora es un mal ejemplo. Se la pasa, ay bendito, gritando, se pasa insultando a todo el que ve, barre la puerta de su casa y tira esa basura para la casa mía. Y así un montón de cosas empezó a contar la señora. Así que hermanos, nuestra mejor arma para evangelizar es nuestro testimonio. Ahora entiendo por qué había tanta excusa. Vamos al registro sagrado, Corintios, segunda carta de Corintios, capítulo 3, el verso 2. Ustedes mismos son nuestra carta escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Así que nuestra vida, nuestros actos diarios son nuestra principal, es la más grande herramienta de evangelización. Pero si nuestro testimonio es inapropiado, pues imagínese, hermano. Asimismo, es que este se convierte en el mayor obstáculo para llevar la palabra de Dios a nuestro propio hogar. Si usted no guarda el sábado apropiadamente, ¿cómo le habla del sábado a su familia? Aunque usted no crea, su familia lo está viendo. Su familia no es cristiana. ¿Sabe qué días son los cultos? Si usted se queda viendo televisión, viendo el show, en lugar de ir a la iglesia, pues ellos se dan cuenta. En la iglesia usted puede decir todas las mentiras allí que pueda ocultar y decir que estaba enfermo. Pero en su casa, si saben la verdad, ese mal testimonio hace que en lugar de atraerlos
al corazón de Cristo los aleje cada vez más. Mira, y eso que es cristiano, famosa frase, eso es lo que van a decir. Cada vez que te vean haciendo algo inapropiado, cada vez que eres maleducado, que ofendes a los demás, tu familia se entera y a ellos sí que no les puedes mentir. Porque pasan más tiempo contigo que con cualquier hermano de la iglesia. Y ese es el problema que tenemos muchas veces, que somos cartas leídas. Lo que está escrito en nuestro corazón se conoce por los que están más tiempo con nosotros. Y al mismo vecino que ofendes de lunes a viernes es el que te está viendo el sábado salir de tu casa bien vestido, con la Biblia debajo del brazo. Pero si nuestro testimonio es íntegro, las personas entonces se van a acercar a ti y van a tener muchos más momentos a preguntarte, mira, ¿a qué iglesia tú vas? Yo estoy seguro que muchos de los que pues, nos están escuchando alguna vez les han preguntado, ¿y ustedes, los adventistas, en qué creen? Eso, mis hermanos, es una persona buscando que usted le predique de nuestra fe adventista. Cuando le digan en la calle, usted es cristiano, mire, eso es una persona necesitada de Cristo, pidiendo que le entregue las buenas nuevas de salvación. Cuando le pregunten en la universidad, en la escuela, en el colegio, en el trabajo, ¿y tú por qué no vienes los sábados? Mire, esa es una oportunidad de oro para hablar entonces de creencias también. La misma persona está pidiendo que le hables. Porque cuando somos fieles a los caminos del Señor, las demás personas se dan cuenta. Y cuando tu fe es grande, las personas te preguntan. Es porque en su corazón surgió la necesidad de conocer aquello que nos ha dado gozo a nosotros. Así que la solución para los dos problemas es el mismo. Vamos a Salmos, capítulo 118, el verso 31 del capítulo 119 del libro de Salmos. Yo, Señor, me apego a tus estatutos, no me hagas pasar vergüenza. Si mantenemos un testimonio intachable, oye, nosotros no tenemos por qué avergonzarnos. De hecho, el Señor nos permitirá que no seamos avergonzados. Ese es el mensaje en el que aquella hermana confiaba cada vez que recitaba, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y la casa tuya. Les cuento que hace algún tiempo, pues esta hermana lamentablemente murió. Y siempre pues ella fue una gran diaconisa, muy servicial en la iglesia. Y recuerdo su funeral, se hizo en una iglesia y aunque su familia no era adventista, ellos decidieron que pues sus hermanas de la iglesia, las otras diaconisas, que fueron también pues sus más cercanas amigas durante toda su vida, se encargaran de organizar todos lo del servicio funeral. Así que todos los familiares asistieron ese día allí. Ese día pues la iglesia, allí todos escucharon el mensaje entre lágrimas. Y poco a poco los hermanos fueron visitando a esta familia, dándole estudios bíblicos, luego invitándolos a la iglesia. Descubrimos que la hermana les había enseñado mucho más de lo que nosotros imaginábamos. Cosas de nuestras creencias o lo habían aprendido al verla a ella con su testimonio durante tantos años. Hoy en día, sus dos hijos mayores que se encuentran en la iglesia como miembros ya bautizados, son jóvenes que son líderes. Y yo tengo fe en que cuando Jesús vuelva en gloria, los muertos en Cristo se levanten y esta hermana, yo me imagino que se alegrará al ver entre los salvos
a sus familiares. La hermana no pudo ver en vida a su familia bautizada, pero descansó con la inquebrantable fe de que si era fiel al Señor y hacía su labor con su familia, ellos también serían salvos. Y Dios lo que promete, mi amigo y hermano, lo cumple. Pero también alguno de ustedes podría decir que en su casa es más fácil predicar y evangelizar que en cualquier otro lado. Y usted no está del todo equivocado. Recordemos lo que ocurrió a Jesús mismo, Jesús de Nazaret, el lugar donde él fue criado. Cuando vamos a Marcos capítulo 6, versos del 1 al 3, allí vemos este texto que dice que salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Verso 2, cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas? Decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que les ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús mantuvo toda su vida en un testimonio respetable. Y eso no lo dude nadie. Nunca criticaría a Jesús de su actitud o de sus acciones, sin importar cuán perfecta fue la vida de Jesús y cuán cerca estaba en su comunión con Dios. Las personas que le vieron crecer, sus vecinos, se escandalizaban al verlos realizar los milagros. No se alegraron, no se sintieron felices, nada de eso. Se escandalizaron, se ofendieron, se molestaron. ¿Pero y qué es esto? Porque tristemente tenemos en nuestra cabeza que si vemos crecer a alguien, entonces no puede ser mejor que nosotros. ¿Cómo es que el hijo del carpintero, que andaba por aquí descalzo, ese muchachito que andaba jugando en la calle con mi hijo, con mi nieto, cómo va a ser que ese muchachito va a ser el enviado de Dios? Imposible. Y si la gente fue capaz de rechazar a Jesús, que fue perfecto, pues ¿qué se espera de nosotros? Que sí cometemos errores. Y es que realmente a Jesús le tocó difícil, porque en Juan capítulo 7, el verso 5, lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Es por eso que Jesús expresó estas palabras lleno de tristeza. Marcos capítulo 6, verso 4. En todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. Si usted lo está intentando, de verdad lo ha intentado, llevarle el mensaje a su familia y se niegan a recibir esa solución, es bastante sencilla, hermano. Vamos a compartir la solución con usted. Usted siga orando. Continúe pidiéndole al Señor que ablande esos corazones, que tarde o temprano el Señor le va a dar las herramientas necesarias para que puedan escuchar el llamado. Los hermanos de Jesús no creían en él al inicio de su ministerio, pero todos terminaron convencidos de que era el Hijo de Dios y el único por medio del cual podemos alcanzar la salvación. El secreto está en la oración. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 17. Oren sin cesar. Orar en todo momento, en todo lugar. Mantener esa mente sujeto a la mano del Señor.
en constante oración, porque yo creo en la oración intercesora. Yo creo en que la oración tiene poder. Tiene poder para derribar cualquier muro, sobrepasar cualquier dificultad, porque creemos en un Dios que es todopoderoso. Nuestra oración ferviente debe ser para salvación de nuestra familia. Romanos capítulo 10, el verso 1. Romanos 10, verso 1. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Así que aun cuando no escuchan nuestras palabras, nuestra labor es procurar hacer todo lo posible para la salvación de nuestra familia. Y por eso Dios nos ha llamado. Es nuestra responsabilidad. Por eso debe ser precisamente esta nuestra obra de evangelismo más cuidadosa, más importante. Seguramente algunos dirán que todos en su casa pues son adventistas, miembros de la iglesia y que afortunadamente pues han nacido en la iglesia, pero no por eso nosotros debemos bajar la guardia, no por eso nuestra oración por ellos debe ser menos intensa, no por eso debemos olvidar nuestra constante tarea de avivar siempre la llama del amor de Dios, ayudarnos mutuamente a edificar nuestras vidas cristianas. Los padres sean como los míos, activos con llevar a sus hijos a los caminos del Señor. Seamos hijos, seamos hermanos, interesados en mantener la familia unida dentro de la verdad, dentro de la obediencia a Cristo. En ocasiones olvidamos la importancia de la parábola de Jesús sobre la moneda perdida y ese valioso mensaje. Lucas capítulo 15. Lucas 15, el verso 8 y verso 9. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. ¿Dónde se extravió la moneda? ¿En la calle? No, la moneda se extravió dentro de la casa. Por eso debemos estar atentos, debemos estar vigilantes, porque un alma puede extraviar, se puede extraviar inclusive dentro de la casa. La familia está siempre, ese es el punto que más ataca al enemigo. Cuando un cristiano se encuentra firme en la fe, mire, el enemigo teme, le da miedo y va a tratar de debilitarte por cualquier medio. Satanás es un tramposo y no va a respetar nada. Él va a buscar siempre atacar donde nos hace más daño, por medio de la familia. Y la única forma de mantener los hogares a salvo es invitar a Dios a morar en él, pero de forma permanente. Es mantener los hogares protegidos por el Señor en todo momento. El Señor nos dijo en Isaías capítulo 56, el verso 7. Los llevaré a mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Que para que el Señor more en nosotros, para que nuestro hogar también sea su hogar, debemos hacer de nuestras casas una casa de oración, donde el Señor se sienta a gusto de morar en su templo. Oremos. Padre creador del cielo y de la tierra, seguramente hay muchos hermanos que nos están escuchando aquí en este momento, Señor, y queremos implorarte que tú puedas estar con ellos. Oh Señor, nosotros queremos entregarnos a ti y queremos decirte, Señor, que estamos dispuestos a ser tus instrumentos y llevar el evangelio, hacer la obra misionera, ser ayuda para nuestra familia.
Dios, Señor, dar un buen testimonio de que tú vives en nuestra vida. Señor, bendice las iglesias, bendice los hermanos, bendice nuestros vecinos, bendice nuestra familia. Y oh Dios, permite que un día no muy lejano podamos estar todos juntos en las mansiones celestiales. En el nombre de Jesús. Amén.